Hola, estás viendo un nuevo ciclo de entrevistas de la editorial Moadencroft llamado Autores en 3PR, que se está filmando en la Escuela de Cine Dodeca. Recibimos a Gladys Ledesma con su novela Devenir de Mujer. Una novela ágil, eh, cuestionadora, reflexiva, que trata también algunos problemas de sociedad muy actuales, como por ejemplo el acoso laboral, el bullying, también la sobreprotección familiar, que tiene mucho que ver en la dinámica de la personaje de esta novela. Gladys, ¿cuál es el objetivo de contar esta historia? Que además por momentos está desgarradora, ¿no? Bueno, con respecto a eso desgarradora, en primer lugar, Daniel, gracias por este espacio. Este, Creo que nace, en primer lugar, de esa necesidad de poner en palabras esas situaciones especiales, especialmente difíciles, como tú dices, a veces hasta desgarradoras o duras, que han atravesado o atraviesan mujeres. Entonces, como tú dijiste, tenemos acoso sexual, laboral, violencia doméstica, etcétera. Pero todo ello, si bien es duro, creo que el objetivo fundamental del libro no es quedarnos en ese dolor, sino tal vez mostrar cómo a partir de ese dolor podemos encontrar algo más profundo. Tuve la intención de colocar a la protagonista no solo en medio de ese entramado de situaciones difíciles, sino también en la soledad total, porque va quedando en una soledad extrema. Pero cómo en esos momentos límites del ser humano, cómo somos capaces de extraer, de encontrar, de que fluya una fuerza interna, esa fuerza femenina a la que le tengo mucha confianza, ¿no? Y esa fuerza que la llamamos femenina, pero que en realidad ese encuentro con ese yo interno no tiene género, ¿m? Estaría más allá incluso del género. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Reitero que el, la búsqueda de todas estas situaciones son en cierta forma una denuncia, un mostrar la realidad, pero no quedarnos en la victimización de la persona que lo sufre, sino mostrarle que hay un camino que muchas veces no está afuera, que no es solamente pedir el socorro afuera, que es justamente cuando eso externo no existe, existe la posibilidad de ese encuentro interno. Y por eso, en Ana, en Ana se muestra mucho el achicamiento interno frente a todas esas situaciones, la van achicando, y en el momento extremo surge ese florecimiento, ¿no? Algo así. No sé si es por ahí la pregunta. Sí. Gladys, el acoso laboral que lo mencioné al comienzo es uno de los temas por el que atraviesa la protagonista que la mencionaste, Ana. Eh, lo que contás en esta historia sobre el acoso laboral, ¿eso ocurrió o es parte de la ficción para tejer la historia? Interesante porque mira, yo creo que es una pregunta que surge mucho, ¿no? Porque creo que es interesante cuando la literatura toca con la realidad, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿es realidad o es ficción? En realidad es ficción, todo el libro es ficción. No nace de algo autobiográfico ni de algún hecho concreto que haya conocido, pero nace de la realidad que uno percibe, ¿no? De la realidad que nos muestra la sociedad. Y de ahí viene la actividad creadora, ¿no? La imaginación que le va dando forma a esas ideas y vamos creando en nuestra mente los personajes. Porque más claro este caso que es una ficción, porque es una ficción hasta un poco tenida de un realismo mágico,
donde el personaje se achica físicamente de verdad, o sea que es algo que no puede suceder en la realidad, ¿no? Entonces, es netamente ficción, como decimos, pero acá volvemos a lo que dijimos antes. Hay un acoso laboral, hay, entre comillas, una denuncia, pero no es el objetivo fundamental, ¿verdad? Porque no es el objetivo fundamental, sino que el objetivo fundamental es colocarlo dentro de un entramado de situaciones difíciles, como él, ¿no? Y volvemos a lo que decíamos hoy, ese entramado de situaciones difíciles, mostrar, por un lado, cómo todo eso puede incidir en la persona e ir en forma casi imperceptible disminuyéndola. Lo bravo es cuando llegamos a la disminución de la autoestima, cuando se llega a la persona a dudar de sí mismo, a empequeñecerse, a achicarse, a oscurecerse, no esconderse, ¿no? Y ese proceso es un estado interno, meramente interno de la protagonista. Y optamos por no explicarlo, por no decirlo, sino en ese juego de la literatura entre mostrar y decir, buscamos mostrar. Y lo mostramos en forma simbólica. En primer lugar, porque, como dijimos, el personaje se achica. Y no estamos diciendo que se achica porque tiene baja autoestima, estamos tratando de mostrar que ese achicamiento en cada una de las situaciones difíciles se achica, o sea que está demostrando esa caída de su personalidad. Otro aspecto simbólico es también el nombre, porque el nombre de la protagonista es Anna Santillán, y en los momentos difíciles, en los momentos de empequeñecimiento interno, eh, la llaman Anita, chiquitita, con un sentido no mimoso, sino de desvalorización, ¿verdad? Pero también tenemos acá el proceso contrario, ¿no? Que va a ser la protagonista de, en medio, decimos, de ese estado difícil, reencontrarse, ¿no? Encontrarse consigo misma para poder llegar a ser Anne. Entonces, ahí vemos cómo, desde el punto de vista literario, tocamos la realidad y esa realidad con la que nos encontramos seres humanos, ¿no? Los seres humanos comunes, y que podemos retrovertirlo cuando nos conectamos con nuestro verdadero ser, nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Gladys, para finalizar, la novela tiene algo que no es lo común en una novela, que termina con una especie de galería donde aparecen pinturas de quien hizo la tapa, que es la artista plástica Marta Esconder. Estas pinturas tienen una conexión con unos pensamientos, unas frases que están debajo. ¿Por qué terminar la novela de esta manera? La verdad que fue una excelente sugerencia de la editorial Moadencro. Y en primer lugar quiero decir que es un honor para mí que el libro esté acompañado por las pinturas de Marta Esconder, una artista uruguaya de gran reconocimiento nacional e internacional. ¿Y por qué culminar con estas pinturas en color? Porque se eligieron 4 pinturas que se puede decir que representan el proceso de la protagonista a lo largo de la historia. Y las acompañamos con breves textos. Creo que no son textos que van a explicar la pintura, no me atrevería a explicar una pintura de un artista, pero simplemente a acompañar, ¿no? El texto acompaña y es otra forma de leer y acompañar el proceso de la protagonista. Para mí me conecto muchísimo con la pintura de Marta, trabaja mucho con lo femenino y ella logra transmitir realmente estados del alma. ¿Mm? Son pinturas que me reflejan, me transmiten emociones
Y como ello era también algo que pretendía transmitir a través de la escritura, siempre sentí que el texto requería un apoyo visual, más que apoyo, ¿no? Un acompañamiento, porque creo que las pinturas no son solamente algo que acompañan, sino que narran a su vez. Para mí son pinturas que logran hablar, que logran transmitir, y eso creo que ha enriquecido al libro, ¿no? Haciendo que la imagen y lo visual se conjuguen, encuentren un punto en común, ¿no? Muy bien, Gladys, gracias por estar hoy aquí en Autores 3PR. Gracias a ti, Daniel. Y nosotros nos vamos y nos encontramos nuevamente con otros autores en Autores 3PR, 3 preguntas, 3 respuestas, un ciclo de breves entrevistas de la editorial Moa Dencroft. Gracias.